¿sí? Dijimos el año platónico de 25.920 años, que tiene que ver con el movimiento de precesión de los equinoccios, ¿sí? Después tenemos este otro reloj, que es el de los 12 meses, que lo vemos graficado en el desarrollo de la perspectiva orgánica como el reloj orgánico, en donde tenemos, en vez de horas, meses, ¿sí? Ahora después más adelante se los voy a mostrar. Son los 12 meses. Y después tenemos el reloj de las 24 horas del día. 12, bueno, el día y la noche. Este movimiento tiene que ver con la precesión, este tiene que ver con la traslación y este tiene que ver con la rotación. ¿Sí? Bien, esa sería como la concepción de tiempo que tendríamos que tener todos, que tendría que estar muy, muy clara. Como digo, esta se ve con la astrología, este reloj se ve mucho con la astrología, ¿sí? Son 12 corrientes separadas por esclusas planetarias, que dentro de la astrología sería como las casas y después los planetas que las rigen, ¿sí? Los planetas que las rigen serían las esclusas, es decir, las aperturas temporales por las que baja la información del tiempo. ¿Sí? Para el que esté más con el tema de la astrología lo puede saber. Él habla de la astrología, pero dice que se ha distorsionado mucho en el último tiempo. Entonces, es interesante que antes de aprender astrología sepamos cómo es el tiempo, cómo funciona el tiempo, qué es el tiempo, ¿sí? Y yo lo veo como el tiempo es como una conciencia, es como ese río de la conciencia por el que viaja la información. Por eso acá, Sheila, tenemos que tener claro lo que es la información y la luz. ¿Por qué? Porque recientemente se conoce que la luz viaja más lento que la información. Están ellos dos, que son los creadores de esta teoría, que muestra una ley. ¿Y qué diferencia hay entre ley y teoría? Bueno, una ley es todo lo que se repite constantemente y que por ahí todavía no sabemos por qué, pero sí sabemos que se repite universalmente. Uno de los ejemplos es cuando yo dejo caer una manzana de un árbol, ¿sí? Que es el ejemplo que puso Newton. Esa manzana cae, tiro una pelota hacia arriba, esa pelota cae. El agua, cuando abro la canilla, cae. Eso es una ley. ¿Sí? Los elementos caen. Los elementos con peso caen. ¿Sí? Igual, más allá del peso, siempre caen a la misma velocidad. Entonces, la ley no necesariamente está explicada por Newton. Sí, Newton las explicó y sacó las leyes, ¿sí? Las leyes del movimiento de Newton fueron muy importantes para poder explicar la ley de la gravedad. Y de alguna manera fueron las bases de la ley física del desdoblamiento de los tiempos. Porque movernos hace que nosotros envejezcamos más lentamente. Y hay algo en el movimiento y en el tiempo. Algo que cuando Newton empezó a hacer sus primeros aportes, sabía que estaban relacionados, pero no tenía mucha idea de por qué. Hoy sabemos que el movimiento tiene que ver con la cuarta dimensión. Y que, por ejemplo, cuando nosotros nos movemos o cuando simplemente nos vamos de viaje, no sé si se han dado cuenta, pero viajar
no solamente que hace que nos envejezcamos menos, sino que también modifica nuestro aparato psíquico, modifican algo en nosotros, y eso tiene que ver con esta cuarta dimensión, porque la cuarta dimensión solo se ve a través del movimiento. Bien, entonces, la teoría es lo que viene después. La teoría se va modificando poco a poco y con el ejemplo de la ley de gravitación universal, lo que pasó es que Einstein corrige a Newton porque de alguna manera lo que no sabía Newton era que las cosas caen porque hay una malla, que es el espacio-tiempo, que cuando los objetos con masa caen en esa tela, ¿sí? Es como si fuese una cama elástica, el espacio-tiempo, en donde se apoya un planeta con masa o una estrella o cualquier otro objeto del universo, se apoya y ese apoyo, ese peso, genera que la tela del espacio-tiempo se hunda. Entonces, así como ven acá en este dibujo, que es una espiral, ¿sí? Es una espiral y por eso nosotros sabemos que hay una espiral de conciencia. ¿Por qué hay una espiral de conciencia? Porque el espacio-tiempo está directamente relacionado a la conciencia. Y el espacio-tiempo es una tela, es una malla que se va curvando y que genera lo que nosotros llamamos gravedad. Pero no es solamente la única fuerza que tenemos, la gravedad, ¿sí? También tenemos la constante cosmológica, tenemos la materia, la antimateria, la energía oscura, que ahora vamos a ir viendo cómo está explicado acá en la ley del desdoblamiento del tiempo, todos esos elementos que, miren, recién fue en 1998 que él explica todo esto. Esto era totalmente chino básico. Nosotros ahora estamos viendo los agujeros negros, que ya los explicaba Jean-Pierre Garnier Mallet en este libro, ¿sí? Pero que todavía eran elementos teóricos. Estamos como con un desfasaje que está bueno que nosotros entendamos que ahora ya hay muchas cosas que se saben, como por ejemplo las estrellas dobles. No, cuando él publicó esto, no estaba comprobado científicamente que todo estaba duplicado en el universo. Como les dije previamente, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Y lo podemos ver desde una perspectiva filosófica o física, ¿sí? Física, el tiempo es algo que está conectado al espacio, ¿sí? Como les dije, es esa malla, el espacio-tiempo es una malla, ¿sí? Esa malla hace que los objetos caigan. ¿Por qué? Porque la masa que tienen los objetos hace que estos objetos se atraigan mutuamente, ¿sí? Como por ejemplo la Tierra y el Sol están en una atracción constante, porque eso depende de las masas que tienen esos objetos. Y en el medio de esos objetos el espacio-tiempo curvándose. Entonces, el motor solar, ¿sí?, tarda 12.250 años para separar el pasado luminoso del futuro oscuro. Luego ralentiza durante el mismo periodo para poder reequilibrarse al cero, ¿sí? Y es muy interesante el tema del cero, el tema del equilibrio. ¿Por qué? Porque todo se trata de ir buscando el equilibrio. Pero ¿qué pasa? Necesitamos encontrar el equilibrio en los 7 planos, no solamente en un plano. Y para eso el cero, ¿no? El cero, ¿qué es el cero? Bueno, hay una ley que es la segunda ley de la termodinámica que tiene que ver con la entropía. ¿Alguien sabe lo que es la entropía?
No, la entropía es muy interesante porque em, hubo varios científicos que hablaron de las leyes de la termodinámica, no es una sola persona. Pero tiene que ver con el calor, tiene que ver con el calor y el frío, cómo se relacionan. Por ejemplo, necesito la termodinámica para arreglar una heladera, para entender el principio que ocurre de temperaturas, ¿sí? Porque, por ejemplo, el frío de una heladera es quitar el calor, ¿sí? Es ir quitando el calor. Entonces, la entropía vendría a ser como el desorden, ¿sí? El desorden que dentro de la ley aparece como caos y que caos se dice chaos en griego antiguo, chaos, y que se graficaba con la cruz. La cruz era el chaos, el caos. Y el caos es ese desorden que de alguna manera uno dice, bueno, ¿qué es? ¿El universo qué es? ¿Caos u orden? ¿No? ¿Qué es? Podríamos estar debatiendo un montón de tiempo. ¿Qué es caos u orden? ¿Sí? Bueno, según la ley de la segunda ley de la termodinámica, dice que la entropía es que todos los sistemas siempre tienden al desorden. Entonces, ese cero del que nosotros tanto hablamos, es ir tratando de ir achicando ese margen de desorden al que tendemos siempre. Porque si nosotros lo podemos comprobar en casa, si nosotros nos vamos, la casa, aunque no estemos, igual va a tender al desorden. Nuestra vida, ¿por qué muchas veces estamos tan estresados? Porque nuestra vida también tiende al desorden si nosotros no estamos ahí observando. Entonces, ese equilibrio es el que, digamos, el que busca la ley, el que uno busca al aplicar la ley. Por eso después lo podemos interpretar y en uno de los aspectos que es más fácil verlo es en el de las biologizaciones o las enfermedades. ¿Por qué? Porque una enfermedad es un desequilibrio, es un desorden, ¿o no? A mí me pasa, por ejemplo, en el acompañamiento a psicobiología, que uno dice, bueno, a ver, ¿cuándo uno termina, no? ¿Cuándo uno termina el proceso de acompañar a un otro? ¿Se termina en algún momento? Y bueno, sí, se puede terminar, pero muchas veces también tiene que ver con este desorden que generamos constantemente por una ley de entropía, ¿sí? Que es como que el desorden nos va pisando los talones. Y que, ojo, muchas veces es bueno el desorden. A mí me pasa en casa, por ejemplo, que a mí me viene a ayudar una señora, pero a veces yo no quiero que me ayude. A veces necesito quedarme con mi desorden, ¿sí? Y me encanta. A veces es como que digo, no, porque si viene, me viene a ordenar, es como que la necesito, esa energía de un poco de caos, ¿no? Porque a veces como que no te dejan ni estar, ¿no? Ni estar, como que siempre está todo ordenadito, todo está perfecto. No, 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 no. A ver, está bueno sentir un poco ese desorden. Eh, Más bueno, en la ley se trata de ir encontrando ese equilibrio. Ese sería el cero, ¿no? Y claro, ¿y cómo es ese motor solar? Bueno, dijimos que eran aproximadamente 26.000 años, ¿sí? En total, 26.000 años. Miren, este círculo que está acá son los 26.000 años, ¿sí? Este gran reloj, que nosotros también lo vemos en el reloj orgánico, ese círculo son los 26.000 años, ¿sí? Entonces, el motor solar tarda 12.250 para separar
el pasado luminoso del futuro oscuro. ¿Qué sería el pasado luminoso para ustedes? El tiempo. Las estrellas, sí, lo que tiene Exacto, luz propia, exacto. El sí, pasado luminoso son las estrellas, las- ¿sí? Y el futuro, y el futuro oscuro, ¿sí? lo que Sería está entre esos astros, entre esas estrellas. exacto, exacto. Entonces, acá yo les puse estas flechitas que significan los 12.250 como de ida, y los 12.250 de vuelta de este total de 25.940 años. ¿Sí? Porque dice, yo acá en este curso lo que fui haciendo es sacando textualmente algunos párrafos de los libros de él. Y trato de no poner tanto de lo mío. Y les voy a decir, miren, esto es mío, esto es una conjetura mía, ¿sí? No, acá vamos a leerlo textual. Dice, el motor solar tarda 12.250 años para separar el pasado luminoso del futuro oscuro. Podríamos decir que en ese viaje, ¿no? Va rápido, va más veloz, ¿sí? De ida, podríamos decir que va más veloz y después ralentiza a la vuelta en esta flechita roja, ralentiza durante el mismo periodo para poder reequilibrarse al cero, ¿sí? Miren, esto es como hace unos años atrás, por ejemplo, el 2012 es un año bisagra, ¿sí? Antes del 2012, nosotros todo el tiempo nos pasaba la información, nos pasaba a una velocidad que no captábamos muchas de las cosas que pasaban. No captábamos. Y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos no captaban lo que estaba pasando. Simplemente la vida les pasaba. Ellos no vivían, sino que la vida los vivía a ellos. Bueno, esta puede ser una buena analogía para entender esta aceleración y ralentización. Aceleración y ralentización. Entonces, en esa aceleración yo no entiendo nada. Simplemente la información me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Pero después viene una parte en donde yo ya ralentizo la información para poder reequilibrarme. ¿Sí? Entonces, en este último tiempo del 2012 para acá, nosotros estamos viviendo en un tiempo, ¿sí? Que está acelerado, pero que para nosotros está ralentizado. Porque ya podemos empezar a ver un montón de cosas, un montón de información que antes no veíamos o antes no se veía, no era tan claro, ¿sí? Entonces, como pasado, presente y futuro están en el mismo instante, estas flechitas verde y roja están todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo tenemos información rápida, información lenta, información rápida, información lenta. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de equilibrarnos al cero, de llegar al cero, ¿sí? Simer. Esta información que vos decís que nos llega así como acelerada o que la captamos, es una información que viene, que estuvo siempre, digamos, pero es como que viene de, no sé si decir, otras dimensiones del espacio, porque es como, yo lo que capto es como una conexión inexplicable a veces con palabras, pero sí con sincronicidades, puede tener que ver algo de esto. Siempre vas a tener las dos, la velocidad rápida y la velocidad lenta, ¿sí? Siempre vas a tener las dos. Lo interesante es, ahora yo les voy a contar una experiencia que tuve ahora hace poquito, en donde vemos el desdoblamiento,
¿no? Por ejemplo, cuando uno ve claramente el desdoblamiento, dice, bueno, no, esto es un desdoblamiento. Esto es una persona que es exactamente a esta persona del pasado, o esta es una experiencia que es exactamente igual a esta otra experiencia. Bueno, eso es la ralentización. La repetición es la ralentización para que vos te puedas equilibrar al cero. Por eso yo les estoy explicando en el macro cómo lo explica él lo explica en el macro, ¿no? Son 12 rápido, 12.250 años lento. Lo que te está diciendo es eso, ¿no? Bueno, y yo lo veo en micro, en mí. Yo tengo un momento en que lo viví rápido, lo viví muy rápido, y después cuando me desdoblo, cuando el espacio-tiempo se curva, ¿sí? Cuando el espacio-tiempo se curva, lo vivo lento. Lo vivo lo mismo, pero lento. Entonces ya ahí me puedo equilibrar, ¿sí? Por eso cuando decimos, no me quiero desdoblar más, ¿sí? O cuando dicen, ay, ¿por qué otra vez me pasa lo mismo? ¿Sí? Bueno, acá en este párrafo te da la explicación por qué te pasa lo mismo. ¿Sí? No es que, o sea, nos pasa lo mismo y nos va a seguir pasando lo mismo. Sí, nos va a seguir pasando. Pero la diferencia es que cuando yo puedo reequilibrarme al cero, ¿qué puedo hacer ahí? Por ahora vamos a decir buscar el equilibrio, ¿sí? No le voy a meter más cosas por ahora, ¿sí? Porque también podemos verlo como, bueno, dejar de desdoblarme. Y ya ahí le pongo la intención de que ya no me vuelva a pasar nada, nunca más eso, por ejemplo. ¿Sí? Pero no, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo con que es este mecanismo universal, ¿sí? En donde la información va hacia arriba de una manera veloz y vuelve lenta, ¿sí? O por ejemplo, cuando le pasó a mi abuela, lo que le pasó, por ejemplo, tuvo una infidelidad y mi abuela por ahí se quedó en la casa con el marido o se enfermó, lo vivió de manera rápida. Cuando me toca a mí vivirlo, yo lo vivo de manera lenta. Y ahí puedo reequilibrarme al cero.